que quede algo para ustedes, o sea, que quede para ustedes que están en el terreno de batalla. Que no vaya a ser todo un curso de densitometría ósea que llevaría horas y que probablemente no tenga tanto beneficio, sino que lo que yo pueda decir ahorita les sirva a ustedes en su consulta diaria. Entonces, vamos a ver la definición de osteoporosis. Siempre nos queremos aprender una definición completa. Y la verdad, yo les aconsejo que nada más recuerden estas dos cositas: baja masa ósea y deterioro en la microarquitectura del hueso, ¿sí? Con un aumento correspondiente en la fragilidad ósea y su susceptibilidad a fracturas. Aquí vemos un hueso normal que tiene una densidad mineral ósea normal y una buena microarquitectura, y aquí tenemos un hueso con osteoporosis que tiene una baja densidad ósea y un deterioro en la microarquitectura. Con eso que se queden es suficiente: densidad mineral ósea y microarquitectura. ¿Cómo establecer el diagnóstico de osteoporosis? Aquí hay varias preguntas y pueden colaborar conmigo, ¿no? Para ustedes, ¿cuál sería la correcta? Radiografía de columna lumbar, densitometría dual periférica, densitometría dual de rayos X central o tomografía axial cóncava. ¿Cuál para ustedes sería? Esa sería la correcta, ¿sí? Entonces, esta es el estándar de oro, ¿no?, para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Vemos nosotros que la pérdida ósea en hueso trabecular y cortical ocurren en tiempos y velocidades diferentes. Vemos nosotros aquí en la menopausia, en 50 años, vemos como el hueso trabecular se pierde en forma considerable. En cambio, el hueso cortical se pierde en forma lenta. Aquí vemos las tres fracturas osteoporóticas más frecuentes: las fracturas de muñeca, que se presentan más en promedio entre los 50 y 60 años, fractura de columna aproximadamente entre los 60 y 70, y la fractura de cadera después de los 70 años. Pero esa diapositiva, lo importante que quiero que quede claro es que en la menopausia, después de la menopausia, el hueso que se pierde más, el más activo, es el hueso trabecular, o sea, el hueso de la columna. Los criterios de la Organización Mundial de la Salud para osteoporosis postmenopáusicas se definen en esto, o sea, ¿qué es un T-score? Entonces, el T-score es comparar la densidad mineral ósea de una persona con el valor medio de controles de jóvenes normales, y la diferencia se expresa en desviaciones estándar. Por ejemplo, si yo le mando una densitometría a una mujer de 65 años, la voy a comparar con una mujer de 30 años y veo cuántos desvíos están. La comparo siempre con una mujer sana, joven, ¿sí? Y esos criterios se dice que es normal cuando tenemos -1 o mayor, o sea, -1 o más 1.1 hacia arriba, masa ósea baja, osteopenia, cuando está entre -1 y -2.5, osteoporosis es igual a -2.5 o menor, o sea, -2.6, -2.7, y osteoporosis establecida es igual a -2.5 o menor más una fractura. Prácticamente, si se aprenden esto, entonces podemos seguir toda la plática. Le pueden sacar una foto. Vamos a estar constantemente viendo densitometrías para que esto quede claro. Cuando llega a urgencia una paciente con fractura de fémur, tiene osteoporosis, o sea, una fractura de fémur por fragilidad, por un accidente, por bajo impacto, ¿tiene osteoporosis o no tiene osteoporosis? ¿Necesita densitometría? Entonces, se puede definir osteoporosis por la presencia actual o pasada de fracturas por fragilidad. Aquí vemos una fractura de columna, aquí vemos una fractura de cadera, de fémur, ¿sí? Entonces, esas pacientes tienen osteoporosis. Muchas veces el traumatólogo le pone la prótesis, ¿sí?, y sale con diagnóstico postoperatorio de prótesis de fémur, pero no le pusieron osteoporosis y no le dan tratamiento para la osteoporosis. Entonces puede llegar el próximo año con la
fractura de la cadera del otro lado. ¿Sí? Y vemos nosotros el riesgo, la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura. Vemos que es normal, cuando la densitometría ósea es normal, el riesgo es de 1. Cuando tenemos una densitometría ósea con un t-score de -1, una derivación estándar de -1, que es osteopenia, el riesgo de 2. Cuando tiene de -2.5, que ya es osteoporosis, el riesgo es de 6. Y osteoporosis establecida o severa es cuando tiene -2.5 o menor, más una fractura por fragilidad. O sea que estas dos pacientes tienen fractura por fragilidad y el diagnóstico sería que osteoporosis establecida o severa. ¿Ok? Tomando en cuenta eso. ¿Desde cuándo realizar una densitometría ósea? ¿Sí? Entonces, todas las mujeres desde los 65 años adelante tienen que tener una densitometría ósea. Todas. ¿Sí? Hombres desde los 70 años, todos deben tener una densitometría ósea. Pero mujeres posmenopáusicas que tengan factores de riesgo, se les tiene que hacer una densitometría ósea. ¿Sí? Entonces, una mujer que tiene artritis reumatoide, una mujer que toma corticoides, una mujer que tiene familiares de primer grado con fracturas, una mujer que fuma, una mujer que toma más de 3 copitas al día, pues son factores de riesgo que tenemos que adelantar la densitometría y no esperar hasta los 65 años. Hombres entre los 50 y 70 años, dependiendo de los factores de riesgo que vamos a ver ahorita. Entonces vemos nosotros que la densitometría DEXA central, ¿qué quiere decir densitometría DEXA central? Quiere decir que es una absorciometría de rayos X de energía anual, o sea, que el equipo, o la máquina, o el densitómetro, utiliza un tubo de rayos X. ¿Sí? Está considerado el estándar de oro para el diagnóstico de la osteoporosis y puede hacer mediciones, ¿sí? Ustedes el densitómetro puede hacer mediciones de columna lumbar, de fémur proximal, de antebrazo, de cuerpo completo, y puede hacer evaluación de fracturas vertebrales, o sea, puede diagnosticar fracturas vertebrales, ¿sí? En mujeres mayores de 70 años, hombres mayores de 80 años que han perdido estatura, ¿sí? Es de bajo costo y la radiación es muy bajita. Un microsilver es lo que tiene de radiación menos que las radiografías de los odontólogos y comparado con una mastografía que tiene 450, pues esto no es nada de radiaciones. Aquí tenemos en el centro donde yo trabajo, esta es una densitometría, aquí es un densitómetro donde podemos ver nosotros que la región de interés es la columna. En el monitor podemos estar escaneando una columna. Y aquí otra vez ponemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? De -1 para arriba es normal, de -1.1 a -2.4 osteopenia y menos de -2.5 en adelante es osteoporosis. Entonces, ¿cuáles son las regiones de interés consideradas como el estándar de oro en el diagnóstico de la osteoporosis? Estas son las zonas de regiones de interés. En ocasiones me mandan al centro, doctor, quiero que me haga una densitometría de cuerpo completo para el diagnóstico de osteoporosis. No es útil. No son regiones de interés para el diagnóstico de osteoporosis. La densitometría de cuerpo completo es de composición corporal y puede servir para los nutriólogos, porque ven la grasa visceral, la grasa, el hueso y el tejido magro, ¿no? Pero no es útil. Entonces, esas son las regiones de interés columna. Por su mayor reproducibilidad, es la región de interés, se estudia de la L1 a la L4 siempre, de la lumbar 1 a la lumbar 4, en proyección posterior anterior, y la exclusión se hace cuando existe una divergencia superior a un desvío estándar. El fémur proximal permite medir varias subregiones, esto lo vamos a ver posteriormente, pero el diagnóstico de osteoporosis se establece con un t-score menor a 2.5 en cuello femoral o en fémur total. Y el antebrazo se utiliza cuando la cadera o la columna no se puede medir con exactitud, porque exista escoliosis grave, fracturas múltiples,
recambio protésico bilateral o tengan obesidad. O sea, mujeres muy obesas que la mesa del densitómetro no resista que se tenga más de 160 kilos, 150 kilos, bueno, voy a quedar sin densitómetro, ¿verdad? Bueno, estas son las regiones estándar de oro. Recuérdenlas, porque es importante cómo se solicita. Nunca solicitar un cuerpo completo para el diagnóstico de osteoporosis. Lo ideal sería columna y fémur proximal. Y ya el clínico y el técnico va a decidir si le hace antebrazo. Entonces, densitometría de columna y fémur proximal. Entonces, aquí, repito otra vez, sitios esqueléticos para medir densidad mineral ósea tanto en columna, lumbar como en cadera. Así lo pueden solicitar ustedes, ¿sí?, en todos los pacientes. Medir densidad mineral ósea de antebrazo cuando la columna lumbar y cadera no puede ser medida o interpretada. Esto ya lo va a decidir el técnico y el clínico que están en el densitómetro por cambios degenerativos que incrementan artificialmente la densidad mineral ósea. Pues ahí el médico dice, bueno, me solicitan una columna y cadera, pero la columna no se puede interpretar, hacemos un antebrazo. El antebrazo es muy útil para pacientes que tienen hiperparatiroidismo, pacientes muy obesas, ¿sí?, como mencioné hace ratito, que sobrepasan el límite de la mesa DEXA. Entonces, más de 150 kilos, ya no pueden subir porque van a destruir el densitómetro. Ahí, en esos pacientes, vamos a hacer ¿qué? Antebrazo. ¿Sí? El antebrazo, cuando se sube la paciente a la mesa, colocamos, y el mismo DEXA, el mismo aparato DEXA, me hace el antebrazo sin tener un riesgo de tener un accidente con el equipo, ¿sí? En las regiones de interés de columna para diagnóstico, siempre tenemos que utilizar, como he venido repitiendo, de la L1 a la L4 para la medición de la densidad mineral ósea en columna. Use todas las vértebras evaluables, o sea, de la L1 a la L4, y excluya las vértebras afectadas por cambios estructurales o artefactos. Use 3 vértebras si 4 no pueden ser usadas y 2 si 3 no pueden ser usadas, ¿sí? Pero nunca se puede hacer el diagnóstico con una sola vértebra, ¿sí? Entonces, cuando una columna no se puede tomar, se tiene que cambiar al antebrazo, a otra región. La lateral de columna no debe utilizarse para diagnóstico. En ocasión demanda cuerpo completo y lateral de columna. Ninguna de las dos son útiles para hacer diagnóstico de osteoporosis. Es columna y aquí vamos a ver, ya que todos son expertos, la región de interés es la columna lumbar. Tenemos aquí la región que estamos estudiando, aquí tenemos el gráfico y podemos ver que esta paciente es una mujer de 63 años de edad y esta es la densidad mineral ósea que tiene, ¿sí? ¿Qué buscamos? El diagnóstico en mujeres mayores de 50 años se va a hacer siempre en el T-score, no en el Z-score, arriba de 50 años, mujeres posmenopáusicas, y tiene un T-score de menos 3.14. Como todos ustedes son expertos, podrían decirme qué diagnóstico tiene rápido. ¿No se escuchó? Osteoporosis. Con un riesgo de fractura, ¿verdad?, de 8. Vamos a ver la siguiente densitometría. Esa es una mujer de 53 años de edad. Aquí se ve la densidad mineral ósea que tiene, ¿sí? Y el T-score tiene menos 2.3. ¿Cuál es el diagnóstico de esa paciente? Osteopenia. Osteoporosis. Ahí está el riesgo de fractura, ¿sí? Diagnóstico rápido. Ya son expertos ustedes ahorita nada más ven el T-score. Osteoporosis. Rápido diagnóstico. También osteoporosis, ¿no? Aquí dice algo. Viene un T-score de menos 5, ¿verdad? Se necesita un tratamiento para la osteoporosis en esta mujer. Todos les darían tratamiento. Sí. Dice aquí que esta la traigo con jiribilla.
Tienen razón lo que dicen. Por el T-score, pues claro que necesita un tratamiento. Pero se trata de una niña de 5 años de edad. Y si se trata de una niña de 5 años de edad, el T-score no es el útil para mujeres de esa edad. O sea, de abajo de 50 años en hombres y mujeres, no se utiliza el T-score, se utiliza el Z-score. Entonces, en el Z-score, ¿sí?, es de menos 0.7, que es normal para la edad, está dentro del rango esperado para su edad. ¿Sí? Entonces, el T-score no es el indicado en niños. Pues fíjense ustedes ahí, lo importante es preguntar siempre la edad, ¿no? Ya me dieron un T-score, ¿qué edad tiene? Porque si tiene 20 años, cambia todo. Entonces me tendrían que dar el Z-score, no el T-score. Entonces ya vimos el uso del T-score y del Z-score. Esa es una paciente que me llegó ayer. Y no le encontré ninguna fractura ni nada. Entonces, siempre que nos llega la densitometría con un diagnóstico de osteoporosis, nosotros tenemos que evaluar si existen fracturas vertebrales. ¿Cuál es la fractura más frecuente que ustedes conocen por osteoporosis? ¿Cadera? ¿Todos cadera? Bueno, la más frecuente es la fractura vertebral. Lo que pasa es que existe un subregistro. Los médicos que trabajan en urgencias ven fractura de cólex, ven fractura de cadera, pero no ven fracturas vertebrales porque no llegan a los servicios de urgencia. Pero hay más fracturas vertebrales que fracturas de cólex y de cadera. Entonces, siempre se tiene que hacer una radiografía simple para investigar si hay fracturas. Por aquí se ve una fractura. O una morfometría DEXA. O sea, el mismo densitómetro puede hacer una evaluación de fracturas vertebrales para ver si existen fracturas en este paciente con osteoporosis. Entonces vemos nosotros, acá hay dos equipos, dos marcas diferentes, un Lunar, General Electric y el Hologic, y aquí podemos ver que con el aparato podemos medir las vértebras y hacer diagnósticos de fracturas vertebrales. ¿En qué pacientes? Normalmente todas las pacientes mayores de 70 años, en mujeres, hombres mayores de 80 años, mujeres que han perdido más de 4 centímetros, hombres que han perdido más de 6 centímetros. Tenemos que hacer estos estudios. Regiones de interés, aquí vamos quisiera recordar un poquito la anatomía. Esta es la porción proximal del fémur y vemos nosotros el cuello del fémur. Este triangulito, el densitómetro lo marca como cuello del fémur. Este cuadrito, aunque es un cuadrito, se llama triángulo de Ward. Así se llama, triángulo de Ward, trocánter mayor y trocánter menor, recordando la anatomía. ¿Sí? Y vemos nosotros aquí, siempre hay que utilizar el fémur proximal total o el cuello femoral, cualquiera que sea el que tenga menores T-score. ¿Sí? El que tenga menor T-score es el que voy a reportar, ya sea fémur proximal total o cuello femoral. La DMO puede medirse en cualquier cadera, derecha o izquierda. Ahí sí no hay, como en el antebrazo, tiene que ser en el antebrazo no dominante. Aquí se puede medir en cualquier cadera. No utilice el área de Ward, o sea, esta zona, o trocánter mayor para el diagnóstico. Diagnóstico, ya, se adelantó la diagnóstico. Entonces, esta paciente tiene un T-score de menos 2.3 con una osteopenia. Un riesgo ya de 4. Este es otro caso con un T-score de menos 1.5. ¿Sí? Es una paciente de 52 años con 1.5 con un diagnóstico de osteopenia. Lo que me interesa es que quede claro esto. Es otra paciente con un T-score de menos 2.3 de 64 años, ¿sí? Que tiene menos 2.3 diagnóstico, osteopenia. Otra región de interés es el antebrazo. En la región de interés del antebrazo se debe de usar una región que se llama región 33 o un tercio en el antebrazo no dominante como sitio alternativo. O sea, cuando no podemos medir una columna, nos vamos al antebrazo.
Otros sitios del antebrazo no son recomendables, por ejemplo, la porción ultradistal no se debe de medir, solo en 1/3 del radio. Es la única que podemos medir. Y esto posterior, cuando una zona, ya sea columna o cadera, no son o existe un sobrepeso del paciente que no lo podemos subir a la mesa, y hacemos un antebrazo. El T-score igual o inferior a menos 2.5 no siempre es debido a osteoporosis. ¿Sí? Hay ejemplos de causas no osteoporóticas de baja densidad mineral ósea, como es la osteomalacia, trastornos genéticos como la osteogénesis imperfecta, osteodistrofia renal, mieloma múltiple, otros cánceres, enfermedades infiltrativas óseas, mastocitosis, prácticamente son enfermedades graves. ¿Sí? Nos pueden dar T-score muy bajos. Las regiones de interés para el monitoreo de la cadera, o sea, monitoreo, cuando hablo de monitoreo es cuando voy a hacer una densitometría al año de la primera. Vamos a monitorear la cadera. ¿Sí? Entonces, tiene una buena precisión, tiene una buena respuesta al tratamiento y siempre se debe de utilizar L1, L4 si es posible. En caso de que no se pueda monitorar, hacer un monitoreo de la cadera, vamos a hacer de la columna posterior anterior, preferir la cadera total. Es mejor la cadera total que el cuello femoral. ¿Sí? Pero estas dos son útiles. ¿Sí? No utilicen la región lumbar, el cuadrito que les mencioné. Y no hay una recomendación de la ISD sobre el fémur dual. O sea, pedir las dos caderas. Les piden cuerpo completo y dos caderas. O sea, por todos lados. Aquí del antebrazo 33 o 1/3 tiene una buena precisión, pero no responde bien a la terapia. O sea, la que mejor responde a la terapia es la columna, no tanto el antebrazo, el 33. El cuerpo total tiene una buena precisión, pero no responde a la terapia. Útil en niños solamente, cuando el área puede cambiar más rápidamente que la densidad mineral ósea durante el crecimiento. Entonces, realmente la zona más importante sería la columna, sobre todo para el seguimiento, porque es la que corresponde a la cadera. Y después sería la cadera. Una densidad mineral ósea estable o aumentada está asociada con una reducción del riesgo de fractura. Cuando nosotros tenemos un reporte, aumento significativo en la DMO, es alentador, se aumentó la DMO, estamos contentos. La DMO está estable, es ok, también estamos contentos. No podemos decir no funciona el medicamento cuando vemos una densidad mineral ósea estable. Y una disminución significativa de la DMO es preocupante. Pero las dos primeras podemos estar tranquilos y muchas veces el paciente dice, pues estoy igual. Sí, pero el de estar igual es estar bien. ¿Sí? O sea, es un ok. Y aquí vemos el resumen del monitoreo de la terapia con densidad mineral ósea. Esté seguro de que lo que está midiendo hoy es comparable con la región anterior. O sea, por eso siempre se debe de mandar al mismo centro de citometría. Porque un día lo mandan a un lugar, al año que sigue a otro lugar, al año que sigue a otro lugar. Entonces no se puede llevar un seguimiento con el mismo equipo, con el mismo técnico y con el mismo clínico. ¿Sí? Y a veces con otra marca de densitómetro. Conozca su precisión y el cambio mínimo significativo, que lo voy a mencionar en la próxima diapositiva. Monitoree el esqueleto central con DEXA, columna, ¿sí? Y cadera total es una región anterior. Entonces, para el monitoreo estas dos son muy buenas. Es aceptable que la DMO permanezca estable o se incremente. Si hay una pérdida de densidad mineral ósea, eso es importante. Si hay pérdida, hay que verificar el apego al tratamiento. Verificar la ingesta de calcio y vitamina D. Hay pacientes que no toman calcio y vitamina D. Y busque enfermedades o condiciones subyacentes. En nuestro país existe un es inadecuada. Los niveles inadecuados de vitamina D en nuestro país, más del 67% tiene niveles inadecuados, no están tomando vitamina D. Entonces hay que darle suplementos de calcio y vitamina D a nuestros pacientes. Es razonable un seguimiento a un año en pacientes con osteoporosis en tratamiento para evaluar si la respuesta es adecuada. Es importante comparar manzanas con manzanas. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos esta vértebra está muy densa, ¿sí?
vértebra muy densa. Entonces, normalmente la densidad va disminuyendo, va aumentando de la L1 a la L4, y aquí la L1 tiene mucha densidad, y en la imagen se ve demasiado densa. Entonces, hay una aparente estabilidad de L1 a L4 del 2001 al 2003 de 0.5, parece que está muy bien todo. Si hacemos esta resta, menos 6.7, menos 0.2 nos da esta cantidad, 0.5. Entonces, si nosotros excluimos la vértebra que puede estar fracturada, que nos está dando una gran densidad ósea, entonces, ¿qué sucede? Al excluirla, encontramos que hay una pérdida significativa de L2 a L4 y que la pérdida es de 4.2%. Entonces, el no fijarse en la densitometría cuando se está haciendo que esto está aumentado, podemos tener errores y de pensar que está bien el paciente. Resulta que esa vértebra se tiene que excluir para hacer el diagnóstico correcto. En el centro donde yo trabajo tenemos estos cambios mínimos significativos en diferentes regiones. En columna posterior anterior tenemos este cambio significativo, en la cadera y el cuello femoral Son los cambios significativos que nos pueden servir para calificar prácticamente al técnico que hace el posicionamiento. Un técnico hace un posicionamiento, el aparato hace el análisis y el clínico hace la interpretación. Pero si el técnico posiciona mal, y siempre posiciona mal, pues va a tener un cambio mínimo significativo muy malo. Entonces, es importante que los centros tengan un cambio significativo adecuado. ¿Sí? Y aquí vemos un ejemplo. ¿Sí? Densidad mineral ósea, o sea, una densitometría con esta densidad. Al año vemos en el control, esa es la que tiene la densidad. La diferencia es 0.034. El cambio mínimo significativo es 0.028. ¿Excede o iguala el cambio mínimo significativo? ¿Lo excede o lo iguala, sí o no? Lo excede, ¿no? Entonces el cambio es ¿qué? Significativo. ¿Sí? Entonces puede ser una pérdida, pero la pérdida es ¿qué? Significativa para ese centro. Por eso siempre se deben mandar las densitometrías en el mismo centro. Aquí tenemos otro ya de columna y enfermo, ¿sí? Aquí del 2007 al 2010, y aquí tenemos la diferencia en columna y en cadera, y el cambio es, aunque aquí hay una ganancia, con este cambio mínimo significativo, ¿lo iguala o lo excede a esto? 0.028 a 0.013, ¿sí? ¿Es mayor o igual? Entonces, es menor, ¿verdad? Entonces, no significativo, y acá también es no significativo, aunque aquí aparenta una ligera ganancia, una ligera pérdida, pero no son pérdidas significativas, ni ganancias significativas, por el cambio mínimo significativo del centro. Esto no lo tienen que saber ustedes, el que lo tienen que saber es el técnico y el clínico del centro. Siempre hacer una historia clínica, sobre todo en osteoporosis secundaria, auxiliares de laboratorio en la bioquímica de remodelado óseo, la radiografía de hueso, regiones específicas, siempre cuantificar 25-hidroxivitamina D, ¿sí? Ya que nuestra población está siempre muy baja, calcio sérico, la PTH intacta, la relación de calcio y creatinina en orina de 24 horas. La bioquímica de remodelado óseo. La masa ósea depende del balance entre la formación y resorción. El índice de velocidad de pérdida ósea es importante verlo con la bioquímica de remodelado óseo. Ahorita vamos a ver, es una evaluación del estado osteoporótico y del control de tratamiento. Técnica no invasiva, utilización limitada, ya que tiene una gran variabilidad. Y esos son los marcadores que se pueden pedir en sangre. No es muy común que los solicitemos por la gran variabilidad que tienen, pero aquí tenemos los marcadores de formación, que es el propéptido de procolágena tipo 1, es el que más pedimos, osteocalcina, fosfatasa alcalina específica, y marcadores de resorción ósea, el Z-telopéptido, que es el que más pedimos, y el N-telopéptido. Entonces, muchas veces se pide un marcador de formación y un marcador de resorción, sobre todo en trabajos de investigación.
Los marcadores de resorción cambian a los 3 meses del inicio del tratamiento y se reducen a niveles premenopáusicos. O sea, una mujer que está en la premenopausia tiene marcadores, o sea, que está ciclando, está arreglando, tiene marcadores normales. Pero llega al hipoestrogenismo, los marcadores se elevan. Si doy terapia de reemplazo hormonal, los marcadores bajan. Una mujer que llega a la posmenopausia y tiene osteoporosis, doy un antirresortivo, los marcadores regresan a niveles premenopáusicos. Entonces, los marcadores de formación ósea cambian a los 6 meses en respuesta al freno de la resorción ósea, se reduce a niveles premenopáusicos, se incrementan con la formación de hueso con anabólicos como la teriparatida. Entonces, es la única forma en que se incrementa cuando estamos usando anabólicos como la teriparatida. Aquí vemos 10 años de denosumab, aquí vemos el placebo, y vemos nosotros que en los 10 años se ve que los marcadores de resorción y de formación están los 10 años mantenidos a niveles premenopáusicos. Eso quiere decir que hay una disminución en la resorción ósea, si los llevamos a niveles premenopáusicos. Aquí sí tenemos nosotros marcadores elevados, ¿sí? Aquí tenemos el riesgo, pero si tenemos densidad mineral ósea baja con marcadores elevados aumenta el riesgo, ¿sí? Y así vemos, si van subiendo los marcadores y van bajando la DMO, aumenta el riesgo para una fractura. A ver ustedes aquí, ese T-score de menos 2.4, ¿qué cosa es? Osteopenia. Y el T-score de menos 2.6, ¿qué es? Osteoporosis. Fíjense, a pesar de diferentes categorías diagnósticas, tienen el mismo riesgo, ¿sí? O sea, es que tiene usted 2.4, está en osteopenia, no tiene el mismo riesgo, ¿sí? Y aquí vemos nosotros, tiene un T-score de menos 5 y un T-score de menos 2.5, ¿sí? A pesar de la misma categoría diagnóstica de osteoporosis. ¿Cuál sería más grave? Pues quien tiene un T-score de ¿cuánto? De menos 5, ¿verdad? Entonces, aquí el ejemplo más importante es este, que tienen el diagnóstico de osteopenia y les falta una décima para hacer osteoporosis, pero realmente el riesgo es exactamente el mismo. La densidad mineral ósea predice la fractura de cadera, así como la tensión arterial predice un derrame. Aquí podemos ver al final cómo se emparejan los dos. Son útiles tanto la TA para predecir derrame como la densidad mineral ósea para predecir fractura. Aquí vemos nosotros en esta diapositiva, por ejemplo, si tenemos una paciente con un T-score de menos 2 de 50 años, ¿sí? Y tenemos la misma paciente en osteopenia, pero de 80 años, ¿cuál será más grave? ¿La de 50 o la de 80? La de 80. Y las dos tienen el mismo diagnóstico, ¿no? Las dos tienen osteopenia, tienen menos 12, el ejemplo que estoy poniendo acá. Menos 12, pero el riesgo a fractura va a ser mayor la que tiene mayor edad. O sea que la edad es un factor de riesgo independiente para fractura. Si vamos agregando factores de riesgo, ningún factor de riesgo, tienen ustedes aquí, hombres y mujeres, si nos vamos a ir por las mujeres, si agregamos fractura previa, aumenta el factor. Si agregamos más glucocorticoides, o sea, fractura previa, glucocorticoides, ¿sí? Y le vamos aumentando hasta historia familiar de fractura. Entonces, la suma de factores de riesgo nos van a aumentar el riesgo de fractura. Entonces, historia familiar, glucocorticoides y fractura previa. El FRAX es una herramienta de evaluación de riesgo de fractura que combina factores de riesgo clínicos con o sin densidad mineral ósea, que tiene utilidad. O sea, ustedes sin tener densitómetro en su consultorio, o que tengan la herramienta del FRAX y buscar los factores de riesgo de esta herramienta, pueden tener una decisión de tratar o no tratar a un paciente que está en osteopenia, porque el paciente que está en osteoporosis siempre se debe tratar, ¿okay? Un paciente que está fracturado hay que tratarlo, un paciente que tiene menos 2.5 hay que tratarlo, pero los pacientes que están en osteopenia tenemos que saber
utilizar esta herramienta, es útil en la práctica clínica como un instrumento de ayuda en la toma de decisiones en el tratamiento. El FRAX no es una herramienta de diagnóstico, ¿sí? No es para hacer diagnóstico de osteoporosis, sino es una evaluación de riesgo de fractura a 10 años. Y aquí están, eso sí, sáquenle una foto, por favor, porque los pueden tener ahí en su consultorio, porque interroguen esto por lo menos, y se metan a esta herramienta. Esta herramienta se utiliza en pacientes con osteopenia entre los 40 y 90 años, ¿sí? Mide el índice de masa corporal, lo saca la misma máquina, peso y talla. Fractura por fragilidad previa, si el paciente ya se fracturó, ese es un factor de riesgo. Historia familiar de fractura de cadera. Si es fumador actual, ¿sí? Si está usando corticoides por tiempo prolongado, si tiene artritis reumatoide o otras causas secundarias, más de 3 copas al día de alcohol. ¿Sí? Entonces son los factores de riesgo que nos van a pedir. Y aquí vienen algunos ejemplos. Fíjense ustedes, la probabilidad a 10 años para una fractura de cadera, alto riesgo es cuando existe mayor o igual a 3%, ¿sí? En fractura de cadera. Y probabilidad a 10 años para cualquiera de 4 fracturas osteoporóticas es alto cuando es mayor o igual al 20%. Esos numeritos aprendan a ser los 3, 10%. Podemos ver aquí. Esa es la dirección electrónica por si alguien quiere meterse a esta herramienta de evaluación de riesgo de fractura a 10 años. No es una herramienta de diagnóstico, ¿sí? ¿Ya la puedo cambiar? Perdón. Esta herramienta es muy útil, vale la pena tenerla ahí en el celular. Yo la tengo en el celular, la tengo en la computadora, y es muy fácil estar haciendo esos estudios para pacientes entre 40 y 90 años que tienen osteopenia. ¿Sí? No sirve para la osteoporosis. Bueno, se utiliza para que vean. Ahorita voy a poner una paciente con osteoporosis para que vean cómo sube el riesgo. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que va a salir, buscan población mexicana, o sea, buscan México, para que vean la banderita de México. Y vamos a ver este caso, voy a acercar un poquito para ver los números. Es una paciente de 50 años que tiene como único factor de riesgo. Aquí esta paciente no tiene ningún factor de riesgo, pero tiene un T-score de -2. -2, ¿qué cosa es? Osteopenia. Entonces tiene -2 de osteopenia, 50 años, pues podría estar en la menopausia, ¿no? Podría tener bochorno, sudoración y otras cosas. Entonces, el riesgo que tiene, fíjense ustedes, para fractura de cadera de 0.6 y para otras fracturas osteoporóticas de 3.2. Aquí este numerito es 20, aquí abajo sería 3. ¿Recuerden cuánto tenía esta paciente sin factores de riesgo? 3 y 0.6. Pero si le aumento un factor de riesgo a la misma paciente, nada más le aumenté fractura previa y aumentó el riesgo. ¿Se acuerdan lo que teníamos? Aquí está aumentando el riesgo. ¿Sí? Pero si le aumentamos otro factor de riesgo, como es padres con fractura de cadera y fractura previa, miren el riesgo cómo se aumenta, tanto para fractura de cadera como para otras fracturas osteoporóticas. Y aquí tenemos otra paciente que es muy interesante. Es una paciente de 50 años. Esa paciente podría estar también en la posmenopausia. Y vemos que el único factor de riesgo es el que fuma, ¿sí? Un factor de riesgo que podemos pedirle que deje de fumar, ¿no? Porque le va a hacer daño. Y lo más seguro es que probablemente requiera terapia de reemplazo hormonal. Y un T-score de -2.2. ¿Sí? Y fíjense ustedes el riesgo de cadera tiene 1.7 y para otras fracturas osteoporóticas de 9. Realmente esa paciente se podría quedar, si tiene bochorno, sudoración, con terapia de reemplazo hormonal, con calcio y con vitamina D. ¿Sí? Pero si a esta paciente le aumento 15 años más, ¿sí? Se va a 64 años más, entonces vemos nosotros que también es fumadora activa, ¿sí? ¿Y cómo se aumenta el riesgo?
de cadera 4.9 y 22. Entonces esa paciente, sin hacerle el FRAC, yo la tendría que tratar, ¿ok? Pero pongo esto para que vean cómo funciona el FRAC, cómo nos va indicando qué paciente tratar o no tratar. ¿Sí? Ya estoy a 4 diapositivas por terminar. Y vemos nosotros las conclusiones, ¿verdad? En nosotros recae la responsabilidad de prevenir las fracturas por fragilidad. El diagnóstico temprano es la clave para el tratamiento oportuno. Hay que seleccionar la herramienta diagnóstica adecuada a cada paciente. Entonces yo voy a dejar esta presentación, ya está ahí en la computadora. A todos los que la quieran, yo se los regalo sin ningún problema. Sí. Gracias. Para que sea útil, si quieren revisar algo. Y les doy las gracias por su paciencia en esta presentación. Eso es un tema que se puede llevar en 2 días, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ustedes puedan